Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Eh, yo el episodio anterior dije que en este iba a hablar sobre la ansiedad para ya tener el tema cerrado y no volver a hablar y no querer hacer alusión a eso. eh, Porque es como que nadie va a entender de lo que hablo sin este episodio. Entonces, nada, decidí que voy a contar eh, desde el principio, o sea, desde el momento que para mí fue cero, que en realidad no lo fue, hasta el día de hoy, cómo fue evolucionando la ansiedad eh, en mi vida. Y todo arranca en el 2018, que para dar como un contexto de lo que estaba pasando en mi vida, eh, yo me había dado cuenta en ese momento que quería hacer el profesorado de inglés cuando termine el secundario. Y yo estaba estudiando el secundario en un colegio técnico que tenía orientación en administración de empresas, por ende todas cosas de contabilidad que no tienen un choto que ver con lo que yo quería hacer después. Y nada, me quedaban ese año y dos más para terminar. Y, y a mí no, o sea, nunca me gustó, sí, se me dio bien, nunca tuve un problema con la contabilidad y todo, pero no era algo que me gustara, algo que, uy, no sé qué acaba de pasar, tipo, yo me estoy tirando, pero no sé por qué la voz salió así. Eh, Estaba diciendo que nunca se me dio mal, nunca me costó, pero nunca me interesó tampoco, entonces ya tener en claro, en ese momento que lo tenía muy en claro lo que quería hacer, tener que estar 3 años más en ese secundario que no me gustaba, era un problema para mí, eh, que lo sentía más liviano, porque en ese año me tocó un curso, que eso me di cuenta después, ¿no? Me tocó un curso donde nos llevábamos todos bien, éramos todos muy amigos, si pasaba algo nos preocupábamos por el otro. Eh, pero yo ya ese año, ese ciclo lectivo, lo arranqué con esa idea en la cabeza, con que yo no quiero estar acá. Yo no quiero estar en este colegio, quiero terminar, quiero ir a un colegio donde el nivel de inglés sea más alto, para que a mí no se me complique tanto el día de mañana que haga el profesorado. Y nada, el primer día de clases yo me acuerdo muy bien porque, o sea, fue muy cierto lo que pasó después. Pero el primer día de clases, el rector, que encima de eso cambiaba de rector el colegio, da como siempre, como todos los años, eh, un discurso. Y en ese discurso dijo algo que a mí me quedó, que fue algo así como: tengan muy en cuenta, o sea, tengan presente la forma en la que empiezan hoy, porque va a marcar el resto del año. Y yo dije, anda a la mierda, tipo, no le presté tanta atención. Y yo realmente ese año lo arranqué con la cabeza en otro lado. Lo arranqué sin ganas de estudiar. Eh, no quería saber nada. Y fue muy cierto porque después me di cuenta de que tenía razón. O sea, si vos arrancás el ciclo lectivo de mala manera, no te va a dar cosas buenas. En cambio, si lo arrancás con ganas, eh, le pones buena onda, aunque te pasen cosas o lo que sea, va a dar sus frutos a fin de año. Y yo lo arranqué como el orto. Entonces, nada, me quedó muy marcado lo que dijo él. Y nada,
Creo que habrán sido las primeras semanas, me pude manejar, me pude adaptar. También, o sea, a las materias y a este curso nuevo, porque para mí todos los años cambiaba el curso. Eh, y nada, y me supe adaptar, me supe manejar todo bien. Y por un momento yo ignoré esto que estaba pasando paralelamente a mi cursada, ¿no? O sea, esto de no querer estar acá. Lo ignoré y yo tenía una materia que en tercer año no la había tenido y la profesora no se enteró, que no la tuve, que la habían sacado porque yo era de una camada que año tras año modificaba eh, el plan de estudio. O sea, yo era la camada nueva, entonces conmigo se venían todos los cambios en los años. Eh, y nada, y la profesora se ve que no se había enterado, pero esta materia es computación, ¿no? Y en computación lo que yo veía era todo Excel, Word, eh, Excel, Word, básicamente. Y la profesora que tocaba, según la gran mayoría de mis compañeros que habían repetido que la tuvieron, era una forra, era una hija de puta, te hacía la vida difícil. Entonces yo también ya a la primera clase, que yo me acuerdo como que no la tuve al toque de que empezaran las clases, me acuerdo como que fue capaz al mes porque había un problema con el gabinete de computación. Y o algo así, la verdad no recuerdo bien, pero sé que no fue la primera semana de clases que tuve esa materia. Entonces yo ya iba condicionada a tener esa clase. Yo ya iba con miedo porque digo, ¿y será tan hija de puta? Me hará la vida difícil. Y es una materia que a mí nunca me gustó. Computación nunca me interesó, Word nunca me interesó, Excel, menos Excel. Eh, entonces tener esa materia de vuelta era la verdad un dolor de ovarios. Y, y ahí sucede. Entramos al gabinete, nos sentamos cada uno en una computadora y la profesora dice, bueno, vamos a hacer una evaluación, así, primera clase, eh, que va a tener nota, repito, primera clase y la gran mayoría de mis compañeros no se acordaban un carajo porque el año anterior no habíamos tenido nada, entonces las cosas, y más que nada lo que es computación, si vos no lo haces todo el tiempo, se te borran las cosas, por lo menos a mí. Yo hoy que hace años no hago nada con Excel, yo no me acuerdo un carajo. Sé que igual si me pongo, capaz me empiezo a acordar las cosas y le agarro la mano al toque, pero así a simple vista me preguntas algo, no sé. O sea, no tengo ni puta idea. Eh, y nada, nos hace sentar, evaluación, no sé qué, nos da una hoja con ejercicio, o sea, una hoja, una hoja en la computadora, ¿no? Un archivo con todo lo que había que hacer. Y yo me quedo mirando la hoja y en ese momento, que yo no lo reconozco, tengo mi primer ataque de ansiedad, ataque de pánico, eh, donde, bueno, me encuentro con que tengo taquicardia, o sea, para quienes no sepan, como que se te acelera el corazón, lo sentía todo en el pechito, me temblaban las manos, me transpiraban también, sentía un nudo en la garganta que me dificultaba respirar, y estaba así, dura, mirando el archivo con las consignas y no podía hacer ninguna, obviamente porque no podía hacer nada en ese momento. Y yo estaba, creo que, no sé si en la primera, creo que estaba en la primera fila, o sea que la profesora no me estaba viendo, nadie me estaba viendo porque todos estaban haciendo los ejercicios, y yo no sé cuánto tiempo habré estado, y esto es lo que tiene un ataque de ansiedad,
para, o sea, tiempo neto pueden ser 1 minuto, 2 minutos, menos también capaz, pero para vos es 1 hora. O sea, vos lo estás sintiendo y en ese momento el primer ataque de ansiedad, lo sentís como que verdaderamente te estás por morir. Es decir, yo acá me muero y no podés pensar con claridad, menos en el primer ataque de ansiedad, es como que no estás entendiendo qué está pasando, eh, estoy temblando, no estoy llorando, pero no puedo respirar y tengo taquicardia, o sea, ¿qué carajo está pasando? Y eso no sé, habrá durado lo que duró. Y cuando logro calmarme, empiezo a responder, digo, voy a responder lo que puedo. No sé qué acaba de pasar, pero no me voy a exigir demasiado porque no, claramente no puedo. Entonces, hice lo que pude, me acuerdo, lo mandé y yo seguía en shock. O sea, como no estaba entendiendo lo que acababa de pasar. O sea, digo, ¿qué carajo fue eso? Porque nunca había nadie que le pasara. Eh, sí, en ese momento se hablaba de gente que tuviera ansiedad o ataques de pánico, lo que sea, pero nunca había entendido que era eso, un ataque de pánico, un ataque de ansiedad. Entonces yo estaba muy choqueada de todo lo que acababa de pasar. Termina la clase, agarro mis cositas y me voy. Me acuerdo que era de noche, porque yo hubo una época, ese año que yo salía como a las 8 de la noche del colegio. Y mi mamá me había venido a buscar a la parada del colectivo, o sea, donde yo me tenía que bajar para ir a mi casa. Y me acuerdo que yo todo el viaje yo seguía en shock. O sea, yo realmente no sé cómo tuve la fuerza para subirme a un colectivo a decirle un escolar o lo que sea, no me acuerdo qué le decía, eh, y estar viajando y bajarme bien del colectivo. O sea, tuve una fuerza que no sé de dónde salió, la verdad. Porque estaba muy choqueada. Y cuando me bajo, la veo a mi madre y le cuento toda la situación, cómo fue, todo lo que acabo de contar, se lo cuento. Y mi madre me dice, sí, eso es un ataque de pánico. Y yo me quedo como, ah, bueno, eh, está bien. Y en ese momento, obviamente, mi madre me dice, esto es un ataque de pánico porque mi madre ha tenido en algún momento de su vida, entonces sabe de lo que estoy hablando. Así como cualquier persona que haya escuchado lo que dije, por más que yo haya dicho antes que era un ataque de pánico, si lo tuvo, sabe de lo que estoy hablando, sabe de lo que es, lo que se siente. Y nada, en ese momento, después de hablarlo, todo, yo creo que, obviamente esto después se lo conté a mi papá, a todos. Yo creo que todos pensamos que iba a parar ahí, que iba a terminar, que era una cosa de una sola vez, que el ataque de pánico es algo que no pasa todo el tiempo. Esa es la gran diferencia con el ataque de ansiedad. Eh, que bueno, por eso digo que eso fue un ataque de ansiedad, no fue un ataque de pánico. Eh, porque con el paso del tiempo me siguió pasando. Pasaban los meses y seguía pasando, no necesariamente en la clase, o sea, era en mi casa, antes de salir al colegio, no necesariamente era el día que yo tenía esa materia, o sea, no, era en cualquier momento, quizás la estaba pasando re bien y pum, ataque de ansiedad, y, y siguió pasando, y yo llego a un punto que dije, yo ya no sé qué hacer con esto, necesito ayuda, porque esto no es normal lo que me está pasando. Sin embargo, con todo esto a mí me iba bien en el colegio. Tenía buenas notas, estudiaba, todo. No fue una dificultad para mí en cuanto al estudio y todo. Era una dificultad en mi vida, nada más. Eh, pero
en el momento que me pasaba yo no sabía qué hacer, no sabía cómo manejarlo, no sabía qué era lo que tenía que hacer para que pare, no sabía lo que tenía que hacer para que no me pase. Eh, entonces empiezo a pedir que me lleven a la psicóloga. Yo en ese momento obviamente era menor de edad. Son cosas distintas, no puedo yo buscar y mandarme ir de una. Eh, entonces empiezo a pedir que me lleven y no me llevan, no se hacen cargo mis papás en el momento. O sea, en el momento que uno lo pide, lo tienen que llevar, no tienen que pasar meses. Bueno, conmigo pasaron meses hasta que un día mi madre me vio teniendo un ataque de ansiedad, que estábamos hablando lo más bien, estaba todo tranquilo, y de la nada, ataque de ansiedad, eh, y ahí, bueno, ella me vio, y por un lado pasaba el tema de que ellos no me creían tanto que yo estaba teniendo tan seguido los ataques, porque me pasaban cuando yo estaba sola. Entonces, como nadie me estaba viendo, nadie sabía si realmente estaba diciendo la verdad o no. Entonces, esto es tristísimo, que me tengan que ver para creerme. Pero bueno, cuando mi mamá me vio teniendo el ataque, dijo, bueno, nos vamos a tener que ocupar de esta situación. Y me consiguieron una psicóloga y me llevaron y todo. Empecé, había arrancado bien, hablé de todos mis problemas, porque no eran solamente esto del colegio, yo estaba teniendo problemas con mi madre, eh, que tenían que ver con cosas que es como, no sé si exponerlas, porque para mí, o sea, en ese momento, sí, eh, cuando uno tiene un padre o ambos padres, en mi caso es una sola, que es mi madre, muy creyentes de una religión, se pueden generar conflictos, y en este caso era un conflicto con mi sexualidad, que es creo yo, de público conocimiento. O sea, creo que todo el mundo lo sabe, y si no, bueno, se está enterando ahora, eh, que yo soy bisexual. Y eso generaba un conflicto con mi madre, porque para mi madre y su religión está mal, es una aberración, es una desviación. Entonces, eso generaba que yo tenga conflictos conmigo y con ella, porque obviamente que uno de tus padres no te acepte como sos, te genera un conflicto con vos mismo. Entonces, nada, empiezo a ir, empiezo a tratar estas cosas, pero no paran. O sea, los ataques de ansiedad no paraban. La terapeuta sí me dio herramientas, me dijo, vos tenés que hacer esto, te conviene hacer esto también. eh, y lo que tiene es que es como los ataques de ansiedad son la consecuencia de una mala estructura. Y es una mala estructura en el estilo de vida que uno tiene. Yo me acuerdo que en ese momento, es un ejemplo muy pelotudo, porque va con cosas más profundas, más personales, pero es un ejemplo. Yo en esa época, yo miraba como 4 series al mismo tiempo, que es una locura. Es una locura, no sé cómo hacía para prestarle atención a tantas cosas al mismo tiempo, tanta información, era muchísimo lo que yo estaba recibiendo con 4 series que miraba. Es una locura, una locura. Yo hoy no puedo ver más de una, o sea, a ese es como mi cambio más radical. Pero, pero sí miraba muchísimas series al mismo tiempo, era una locura. Más que yo tenía un montón de materias, yo realmente no sé cómo hacía. Y bueno, obviamente, después tenía los ataques de ansiedad, y sí, si yo vivía como una enferma. Em, pero, nada, me sirvieron las herramientas que me dio todo, pero los ataques no paraban. Y, me seguía dificultando la vida.
me había dicho, bueno, podés seguir en el colegio si no te querés cambiar, pero podés ir a un instituto. Sí, 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 los institutos en ese momento, y yo creo que a día de hoy, siguen siendo carísimos. O sea, es algo que para mí en ese momento era impagable. O sea, no podía ir a un instituto de inglés, lo que sea. No se podía hacer eso. Y siempre, o sea, en cuanto a esto del colegio, eh, mi mamá y mi papá y todos siempre me apoyaron en esto de cambiarme de colegio, por más que ya estaba en cuarto año, o sea, cambiarme a un bachiller con buen inglés, eh, porque era lo que a mí me interesaba. Pero siempre estaba el miedo en mí de cambiarme, de empezar, o sea, no de vuelta. Perdón. Bueno, esto de conocer mucha gente de golpe. eh, Nada, y justo me pasa esto cuando yo tengo un curso donde me llevo bien con todos, donde no hay ningún problema, donde somos todos compañeros con todos, y tener que cambiar a otro curso donde quizás la situación es completamente diferente. Eh, entonces, o sea, este curso que yo tenía hacía que fuera más ameno el estar en ese colegio, que ese colegio encima parecía una cárcel. Las ventanas se podía ver una endijita de luz, no se podía ver afuera, eh, era colores horribles, era muy feo el colegio, entonces el hecho de tener ese curso a mí me ayudó muchísimo a llevar ese año, eh, y nada, un día que fue, creo yo, no sé si fue el último, yo creo que no, pero un día tengo de vuelta un ataque de ansiedad en el colegio. Yo me acuerdo que estábamos en el aula, estaba teniendo matemática, que encima matemática en ese colegio, en ese año, es muy difícil. Es muy difícil, es algo que yo nunca le agarré la mano y nunca se la voy a agarrar, porque es muy complicado, es nivel universitario. Entonces la profesora le daba clase nada más a los que entendían, porque el resto ya nos habíamos rendido y dijimos, bueno, quedará previa. Entonces yo estaba, o sea, las chicas que iban a estudiar, porque eran todas chicas, no me acuerdo cuántas eran, pero creo que eran 3 o 4, estaban adelante de todo en el banco, en el escritorio de la profesora, que era gigante, y el resto estábamos todos atrás, tranquilos, con nuestras cosas, y ahí empezó. Yo, sin hacer nada, ataque de ansiedad. Me acuerdo que uno de mis compañeros me habla y me dice algo así, creo que me había pedido la botella de agua, y yo, en ese estado, en el medio de un ataque de ansiedad, lo único que hago es, o sea, yo puedo agarrar la botella, lo miro, se la doy, y se ve que yo tenía una cara, porque tenía los ojos llenos de lágrimas seguramente, porque no podía explotar, y se ve que también estaba temblando, y se la doy, y se queda y me dice, Valen, ¿estás bien? Y cuando él dice eso, obviamente, todos se dan vuelta, todos me miran, y en ese momento mi mejor amiga eh, viene, me agarra y me saca del aula, y le dijo a la profesora, la llevó al baño, no sé qué, y ahí exploté. Exploté en el baño, tenía mucha bronca porque yo sentía como, la puta madre, estoy hace no sé cuántos meses con la psicóloga y me sigue pasando esto. O sea, ¿qué onda? Y viene, no me acuerdo si era una preceptora o un preceptor, y me dicen, está el psicólogo del colegio, si querés puedes ir a hablar. Y yo le dije así, de una le dije, no, yo me estoy tratando con otra psicóloga, no hace falta, muchas gracias, no sé qué. Y yo llamo a mi mamá y le pido que me venga a buscar.
y me dice que no. O sea, ella me podía venir a buscar. No es que estaba ocupada o algo así, no. Ella podía y me dijo que no. Y más adelante tiene sentido lo que hizo y la verdad estoy de acuerdo, pero en ese momento yo no lo entendí. Entonces me puse peor y termino cediendo y voy a hablar con el psicólogo, el terapeuta del colegio. Y en lo que sería una sesión de 40 minutos, fue mucho más eficiente que la terapeuta a la que estaba yendo yo. O sea, literalmente me dijo, si no querés estar en este colegio, ¿por qué estás acá? Te podés cambiar de colegio, tenés la posibilidad. Tu familia te está diciendo también que te cambies de colegio. Hacelo, no tengas miedo, porque va a salir todo bien. O sea, te podés cambiar. Hay un montón de colegios que tienen buen nivel de inglés, que son públicos, tenés privados, si tus papás lo pueden pagar. No tenés que estar acá. No hace falta, porque no te está haciendo bien. Y esto de la sexualidad, que si hay alguien que está atravesando por algo similar, yo no es que mi mamá me echó de la casa o cosas así, porque hay padres que son muy violentos. Mi mamá no, simplemente era un problema. Lo que el terapeuta me dijo es, tu sexualidad es tuya. No tiene por qué saberla nadie, no tiene por qué ser un problema con nadie, no te tiene ni que importar lo que la gente opine. Sos vos y listo. Si al otro le molesta, es problema del otro. Algo tendrá que solucionar esa persona, eh, pero es algo tuyo. Ya está, no te tiene que importar lo que diga el otro. Y esas dos cosas que él me dijo, a mí me sirvieron un montón. Porque a partir de ese momento yo no tuve nunca más un problema con mi mamá con respecto a eso. Y no tuve tampoco un problema conmigo con respecto a eso. Y también pude tomar la decisión de, bueno, busquemos un colegio y me cambio. Me cambio el año que viene, ya está, ya termino acá porque era para finales de año que pasó esto. Entonces buscaba para el año que viene y listo, ya está, me cambio de colegio. ¿Para qué voy a seguir estando acá, sufriendo y todo? Entonces nada, después con el tiempo mi mamá me explicó que si ella me iba a buscar, yo iba a entrar en un bucle que era, tengo un ataque de pánico en el colegio, mi mamá me viene a buscar, se me pasa. Y nunca iba a cambiarme de colegio, básicamente. Si yo seguía haciendo eso, era como, bueno, ya está, me viene a buscar mi mamá. Entonces nada, pasa el tiempo, sigo yendo a la psicóloga, todo, hasta que bueno, tengo un problema porque le dice algo en el diagnóstico a mi madre que no era cierto. Y digo, bueno, no voy más, te vas a cagar. Y nada, me cambié de colegio, dejé de tener esos problemas con mi madre y no tuve más ataques de ansiedad. Que bueno, todo trajo cosas, ¿no? Yo después de ese que tuve, estoy segura que tuve más. Tuve uno en una joda que fui, que la pasé muy mal, me puse muy en pedo, grave error, y terminó con un ataque de ansiedad ahí alrededor de un montón de gente. Pero yo creo que ese fue el último, así que tuve. Eh, y nada, bueno, al colegio que me cambio, a mi mamá se lo habían vendido como que era un colegio con muy buen nivel de inglés y que eh, era un colegio chico, pero que se llevaban todos bien y no sé qué. Y cuando llego al colegio me encuentro con otra cosa, con algo muy distinto a lo que nos habían contado. Eh, y nada, o sea, el nivel de inglés era lo mismo que haberme quedado en el técnico, la verdad era lo mismo.
Sí es cierto que en ese colegio me daban la posibilidad de hacer el certificado del FIRST, que es como certificar que vos tenés determinado nivel de inglés, que es importantísimo porque si lo tenés, conseguís cosas seguro. Y más te sirve si, si vas a ser el profesorado de inglés. Pero era lo único. Después, una poronga. Porque yo salí con el mismo nivel que hubiese tenido si me quedaba en el técnico, la verdad. Pero bueno, dejaba de tener todas estas materias de contabilidad que no me gustaban y empecé a tener todas materias de sociales, porque era un colegio orientado en ciencias sociales. Pero también lo que tuvo es que para el momento que Valentina decidió cambiarse de colegio, había salido una resolución que por más que seas de colegio técnico, tenías que repetir el año por la cantidad de equivalencias que eran. Eran muchas materias y te obligaban a repetir el año. Entonces yo dije, bueno, la verdad mucho no me cambia porque voy a terminar como si hubiese terminado en el técnico. No era algo que a mí me molestara la cantidad de años, sino eran las materias, la verdad, lo que me molestaban. Entonces dije, bueno, y aparte, todas esas materias que yo tendría que rendir de manera de equivalencia, iba a tener que estudiarlas yo sola por mi cuenta. Y dije, no, la verdad prefiero que me la dé que me la dé un profesor. No, que me dé clases un profesor. Eh, Ay, Dios. Y no estudiar sola. O sea, no. Era una verga estudiar sola. Entonces, nada, me conformé. Pero bueno, el colegio era otra cosa, la gente no se llevaba bien. Era un curso que, lo dije antes, en algún episodio anterior, era un curso donde había siempre quilombo, donde era un griterío. Ah, pero, sin embargo, yo dejé de tener los ataques de ansiedad. Tenía todas esas cosas, pero lo importante que era eso ya no estaba más. Eh, por mucho tiempo dejó de estar. La verdad, era como volver a mi vida anterior. Ah, y algo que no dije, que yo lo había dicho al principio, que para mí fue el momento cero, que es cuando me di cuenta de... O sea, no es que me di cuenta, tuve un ataque de pánico, pero en realidad es algo que yo tuve toda la vida. Porque cuando la terapeuta me dice estos son ataques de ansiedad, porque vos tenés esto, no sé qué, yo empiezo a hacer como, no sé si la palabra es retrospectiva, pero empiezo a mirar para atrás y me empiezo a dar cuenta de un montón de cosas que hice de persona ansiosa, de persona con ansiedad. Y fue como que caía en la ficha de por qué yo hacía esas cosas, por qué me manejaba así, por qué me ponía tan nerviosa cuando me olvidaba de algo o lo que sea, eh, por qué pensaba demasiado las cosas. Yo pienso muchísimo las cosas, o sea, por eso también el título del episodio, yo pienso muchísimo y eso es propio de alguien con ansiedad. También me pasa esto de crear escenarios, todo lo que una persona con ansiedad lo tengo. Pero bueno, había parado por mucho tiempo hasta que, bueno, eh, en julio del año pasado eh, fallece mi abuelo y me pegó fuerte, me hizo, me hizo mierda y nada, volvió, porque nunca se va, eso es lo que tiene, nunca se va por completo, siempre algo queda. Y los ataques que yo tuve y sigo teniendo lamentablemente son distintos.
no son como antes. Yo directamente es como que no hago las cosas y no me doy cuenta y después me olvido de lo que hice. O sea, y mi ataque de ansiedad es una especie de crisis de angustia que es que lloro y no puedo parar de llorar. Así. Eh, y también, bueno, tengo una sensación en el pecho y demás cosas, pero no es como era al principio. No sé si es peor o mejor, por lo menos no siento que me voy a morir, porque antes era eso, era como la sensación de me estoy por morir, acá me muero. Eh, pero nada, obviamente yo cuando pasa esto de mi abuelo voy a terapia de vuelta con otra terapeuta eh, y nada, es como... Es algo muy complicado. Y yo en ese momento me acuerdo que, obviamente, porque es un duelo, porque cada uno lo puede vivir como le toque. Y a mí me había empezado a pasar que no me podía levantar de la cama, no podía hacer cosas básicas. Yo había días que no comía porque me la pasaba tirada en la cama. Hasta que venía mi papá, ¿no? De trabajar. Yo estaba todo el día sola en mi casa. No hacía otra cosa más que también estudiar, pero a veces ni siquiera me levantaba a tener las clases, que era todo virtual. Y escuchemos esto. Es hermoso el sonido de los tacos. Es divino. Es divino. Em, nada, bueno, y esto que me estaba pasando de que no podía hacer las cosas básicas, no me podía levantar de la cama y todo, para mí era como un principio de, bueno, this is depresión. Entonces eso me asustó muchísimo porque la verdad sí conozco gente con depresión, sí vi cómo es la depresión y es algo que a mí me da muchísimo miedo porque es algo muy complicado, es muy delicado. La ansiedad tiene sus cositas, obvio, pero no es algo que para mí te pueda llegar a dificultar el vivir. Yo creo que es algo que lo puedes hacer como parte de tu rutina. No, es horrible lo que estoy diciendo, pero te podés acomodar, y más si haces terapia, ¿no? Obviamente, podés controlarlo más. En cambio, la depresión para mí yo lo veo como que es algo muy difícil, es algo muy complicado, eh, es algo muy complicado de salir porque perdés la motivación de todo, entonces perdés la motivación de salir de ahí también. Y más, bueno, si te llegan a medicar, no. Yo tenía mucho miedo de que pase eso y dije, voy a ir lo antes posible, antes de que pase nada, y que esto no sea un problema futuro, que lo pueda solucionar. Y no, la verdad es que yo no estaba teniendo principios de depresión ni nada, sino que era parte del duelo, es algo normal. Eh, pero bueno, sí volvió la ansiedad con todo eso. En fin, esa es como mi historia con la ansiedad. Más ruidos. Se ve que a esta hora... ¡Ay, 11:11! ¡Ah! Ay, me estoy cagando de hambre. Encima, lo peor es que tengo que ir a comprar porque quiero tostadas y no hay pan. Entonces tengo que ir a comprar. Qué vida de mierda. Eh, pero bueno, nada. Este ha sido el episodio que venía como postergando porque no quería... Es como medio... No sé si bajó en el episodio, pero no estoy hablando de cosas lindas o divertidas o lo que sea. Estoy contando mi vida. Pero nada, aquí está el episodio. Ya conté todo, entonces ahora, si prestaron atención, cuando haga alguna referencia a algo, se va a entender. Y yo creo que voy a dejar de decir esto de mi relación con la ansiedad, ya está. O sea, era este episodio y se acabó. Y voy a poder seguir haciendo esto sin que me perturbe. Pero bueno, nada.
espero que... Iba a decir que se hayan entretenido, pero la verdad es como... ¿Alguien se habrá entretenido con esto que conté? No lo sé. Pero bueno, este fue el episodio de esta semana. Eh, Volveré la semana que viene con otra cosa, quizás un poco más entretenida, que no tenga que ver tanto con, con mi ansiedad. Eh, y nada, aquí estaré la semana que viene. Adiós.